Recuperamos a esta hora de la mañana un asunto que, bueno, como tantos otros, ¿no?, que te decimos, que los puzzles a veces tienen muchas piezas y se van formando a lo largo del tiempo. Miramos a costas, miramos a los enclaves del Faro, de Punta Larga. Por estos micrófonos ha pasado en más de una ocasión el abogado José Luis Langa, presidente de la plataforma de afectados por la ley de costas. Bueno, pues el abogado, cuando hablaba el senador por La Palma, Borja Perdomo, que decía hay una sentencia que hay que ejecutar y es una cuestión de tiempo y que la paralización de las obras era por motivos de la erupción volcánica. A esto contestaba José Luis Langa. Claro que cabe otro final, porque si no, entonces, ¿para qué estarían los procedimientos judiciales? O sea, indudablemente aquí hay una serie de cuestiones que hemos planteado y que tienen que tener en cuenta los jueces. Vuelvo a decirlo, el más importante que la propia ley lo dice, la modificación de la ley de costas de 1988 se produjo en 2003 y ahí se habla de núcleos poblacionales urbanos consolidados. Es un núcleo poblacional urbano consolidado en el tiempo Punta Larga, ya si nos referimos a Punta Larga y el Faro, ¿sí o no? Yo entiendo que sí, además he estado ahí y lo he visto, ahí tiene toda la infraestructura. Claro, ¿y qué es o qué se entiende por un núcleo urbano consolidado? Donde vi lo que era Punta Larga y el Faro, en donde ha habido, yo creo, un concepto equivocado, porque siempre han hablado hasta los propios habitantes de casetas y casi de chabolas. No, son viviendas, son núcleos poblacionales que están consolidados en el tiempo, donde tienen toda la infraestructura necesaria para que sean considerados así, y es algo que además introduciré en la comisión mixta que estamos confiando que sea. Bueno, pues con sus servicios, accesos por carretera, luz, agua, servicios de recogida de basuras, núcleo urbano consolidado. Y todo esto en medio de una ley de costas cuyas competencias desde junio, o sea, va a cumplir un año de 2021, se está esperando sean transferidas al gobierno de Canarias. Bueno, con estas piezas de introducción, ayer había una reunión entre José Luis Langa y el diputado del Común al que saludamos en estos momentos, Rafael Llanes. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Lo primero de todo, ¿cómo fue esa reunión? Bueno, pues la reunión fue muy abierta, muy tranquila y oyendo precisamente los argumentos de José Luis Langa, que como sabes es un promotor de la protección de los núcleos urbanos que están próximos al mar. Aquí hay, sobre lo que estabas ahora mismo comentando, lo que tenemos que tener claro es que en julio de 1988 se aprueba la ley de costas que sustituye a la del año 65 y dice que hay 100 metros de protección, excepto en zonas urbanas, y ahí está el debate. Es decir, zonas urbanas o zonas que tienen las condiciones de ser urbanos. Y entonces, claro, estos caseríos lo que tienen que demostrar es que antes de julio de 1988 efectivamente tenían esas condiciones de urbanos. Mira, te diré como anécdota, bueno, como dato, no como anécdota, como dato muy importante, cuando yo era alcalde de Güímar hubo precisamente 4 núcleos en los que Costas quería aplicar el deslinde a los 100 metros y nosotros ganamos el juicio, de los pocos juicios que Costas ha perdido en esta línea. ¿Y por qué? Pues porque nosotros aportamos documentación de todo lo que había en esos núcleos antes de julio de 1988, es decir, los acerados, las calles, la instalación de agua, el alumbrado público, el nombramiento de calles, y todo eso lo aportamos en el juicio y se aprobó. O sea que esto fue, y además fue en 2008, en 2008. O sea que es posible hacerlo, lo que pasa es que hace falta documentar que esas zonas eran urbanas antes de julio de 1988. Claro, el hecho de que fueran, o en este caso me voy a remontar a mediados del siglo XX, según nos trasladan, cuando los pescadores habilitaban esas zonas pues para el ejercicio de su oficio. El hecho de que ese alumbrado, aserado, el nombramiento de calles
comenzaran a incorporarse después de 1988, ¿esto supone que ya no entrarían dentro de esa consideración de núcleos urbanos consolidados? Efectivamente, si es posterior a 1988, con la ley en la mano, no. Lo que ocurre es que ayer el señor Langa y el colectivo al que representa, ellos presentaban dos reclamaciones ante nosotros. La primera es, mire usted, y me dio el documento, ahora mismo tengo una fotocopia delante, el 19 de abril de 2016, esta asociación firmó con la consejera de entonces de Política Territorial la constitución de una comisión mixta en la que estarían representados cabildos y ayuntamientos afectados de la FECAM para hacer un seguimiento a todos estos núcleos. Bien, pues esto se firmó en 2016 y hasta la fecha, hace ya 6 años y 2 meses, no se ha constituido esa comisión mixta. Esa es la primera reclamación que me hace y que evidentemente me dirigiré a los actuales responsables de la Consejería de Política Territorial para comunicarles este incumplimiento. Y la segunda va dirigida al Gobierno del Estado. La segunda es debido a la propia aplicación de la Ley de Costas. ¿Por qué? Pues porque en 2013 se hace una modificación en la cual hay una serie de excepciones en territorios de Baleares y de Galicia. Y en Canarias no existe esa excepcionalidad. Y ellos dicen, oye, diputado, el artículo 14 de la Constitución garantiza la igualdad de derechos entre todos los españoles, no tiene sentido que en Baleares o en Galicia se excepcionen determinados territorios afectados por la ley de costas y en Canarias no. Y esa segunda reclamación, al pertenecer al Gobierno del Estado, ya que como muy bien has dicho hace un momento, todavía las competencias son del Estado, al parecer este año serían de la comunidad autónoma, pero todavía hoy son del Estado, esa reclamación se la remitiría al Defensor del Pueblo de España para que a su vez se la dirija al ministerio correspondiente. Claro, entramos... vamos a suponer que mañana, ojalá, ¿no? Pero una cuestión temporal, pero que se produce esa transferencia de competencias del Estado al Gobierno de Canarias. Entiendo, la ley sigue siendo la misma, lo que cambia es quién aplica la ley. Eso hay efectos de quienes nos están escuchando, ¿no? Que se estarán preguntando, bueno, y eso puede cambiar en algún tipo de decisión o no. Lo has dicho perfectamente, es decir, la competencia será del Estado, será de la comunidad autónoma, o imagínate que pasen a los cabildos. De todas formas es la misma ley y de todas formas hay que cumplir lo que dice la ley. Lo que sí se puede hacer es cambiar la ley, ¿eh? Mañana se puede cambiar la ley. Eso es competencia del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero mientras esté en vigencia la ley hay que cumplirla. Sea competente el que sea. Es decir, ahora es del Estado y pasado mañana será del Gobierno de Canarias. Pero mientras exista la legislación actual, hay que cumplirla a pie juntillas. Eso no cabe duda. Bueno, pues con la ley que está y a espera de si hay voluntad o no, intención y finalmente de cambiar algún artículo, nos encontramos con sentencias en concreto de derribo para los enclaves del Faro y de Punta Larga. ¿Cabe la posibilidad de frenar la ejecución de esas sentencias o es algo ya irremediable? Bueno, en estos procesos judiciales siempre existe la posibilidad de que exista un defecto de forma y entonces se volvería a reiniciar el proceso judicial y en eso está trabajando la asociación, pero desde luego en cuanto a la aplicación de la ley, estando ya en la última fase, es bastante difícil paralizarlo. Es decir, ahí hay una serie de expedientes individualizados de esa zona en los que parece muy difícil paralizarlo, a no ser que
haya un defecto de forma. En eso está trabajando. Como sabes, nosotros en la Diputación del Común no podemos entrar en los expedientes que están judicializados, solo podemos entrar en las dos cuestiones que antes te decía. Una, dirigirnos al Gobierno de Canarias para la constitución de esa comisión mixta firmada hace 6 años, y otra, esa posible vulneración de derechos que supone la legislación, la modificación legal producida en 2013 en cuanto a la igualdad de derechos. Ahora bien, en la aplicación de la ley, ahí es la jurisdicción la que debe pronunciarse, y nosotros no podemos decir nada. La aplicación de la ley, qué importante también las palabras, apelamos mucho, ¿no?, a esos detalles, ¿no?, el significado de las palabras cuando dice la aplicación de la ley. No soy abogado ni mucho menos, pero corríjame, la ley, función de quién la interpreta, se puede tener más o menos sensibilidad a la hora de interpretar la ley. Lo digo por aquello de las competencias desde un despacho en Madrid o desde un gobierno de Canarias. Ya, bueno, hombre, toda ley es interpretable y por eso existen abogados y existen juzgados. Si no fuera interpretable, si no hubiera, una sola interpretación, no habría juicios. Se aplica lo que dice allí y punto. Por supuesto que es interpretable. Y ahí hay un juego y ahí hay un margen que todo Estado de Derecho garantiza al ciudadano para que se pueda defender ante una determinada interpretación. Lo que ocurre es que cuando se van produciendo las sentencias todas en la misma línea, pues ya hay una dificultad, y es ir en contra de esa línea que los juzgados han ido aprobando año tras año, ¿no? Pero ya te digo, existen antecedentes. El de Weimar fue un hito a nivel nacional, pero claro, se hizo a base de presentar documentación anterior a 1988. Esto es un trabajo que hay que hacer, que deben hacer los ayuntamientos para demostrar que efectivamente antes de esa fecha ya existían condiciones de urbano. Yo recuerdo que en el Supremo el gobierno del Estado, el argumento que adujo fue que no tenía condiciones de urbano porque no tenía alcantarillado, y ahí ya ganamos absolutamente el juicio, puesto que con alcantarillado en 1988 tenían muy pocas poblaciones de todo el archipiélago canario, incluido ciudades grandes de la isla de Tenerife, no tenían alcantarillado. Por tanto, esto es un trabajo que deben hacer los abogados y en los que evidentemente yo no puedo entrar. Bueno, pues entiendo, seguimos en ese juego de interpretar la legislación con sentencias ya en las que cabe, como decía el abogado José Luis Langa, cabe ese final y cabe esa interpretación, que para eso está la justicia, están los abogados y esa comisión mixta que 6 años después de haberse aprobado, a día de hoy no se ha constituido en Canarias. Rafael Llanes, no sé si quiere aportar algo más. No, nada, simplemente decir que esa comisión mixta sería interesante pues para que los ayuntamientos y la comunidad autónoma tuvieran una visión real de cada uno de esos núcleos, porque yo, por lo que me decía ayer el señor Langa, hay 66 ayuntamientos afectados de los 88 que tiene el archipiélago, 66, y sería bueno poner en una mesa a esos los intereses de esos 66 municipios sobre la mesa para estudiar uno a uno cada caso. Habrá algunos que efectivamente son posteriores a 1988 y tienen un difícil encaje legal, pero habrá otros en los que se pueda argumentar que efectivamente tenían esas condiciones que exige la ley. Por tanto, esa comisión mixta nos parece bastante procedente. Se me ocurre así sobre la marcha una más. Entre el día en el que nos encontramos hoy, que se produce ese traspaso de las competencias al Gobierno de Canarias y apelando a la ley se puede cambiar, cabe tiempo de salvar futuros núcleos que aún no tienen esa sentencia de derribo en este tiempo que nos pueda dar de margen.
Bueno, es complicado. En primer lugar, aprobar una ley que modifique la actual ley de costas lleva su tiempo. De momento creo que ahora mismo no está planteado en el Congreso de los Diputados esa modificación, y cuando se plantee, la propia elaboración y la propia aprobación lleva algunos años. No se aprueba de hoy para mañana. Y en muchos de estos procesos judiciales van muy avanzados. De manera que yo considero que es bastante difícil. Vale, pues nos quedamos con eso. Rafael Llanes, diputado del Común, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer.